Muy bien, amigos, continuamos en Como Cada Mañana y llega la hora definitiva. Digo, yo sé que pues, el espacio que tenemos asignado para desarrollar el tema con el experto no es suficiente ni para él, ni para mí, ni para ustedes, pero vamos a tratar de ser muy breves y vamos a ir directamente al grano. Edmundo Sánchez, ¿cómo estás? Muy bien, Javier. Buenos días y bienvenido. Gracias. Preguntábamos hace rato, según el tema, ¿la infidelidad puede estar vinculada directamente con la genética? ¿Esta nos puede hacer más predispuestos? Yo hice algún cuestionamiento en el debate que teníamos hace unos minutos acá. Me preguntaba yo, bueno, finalmente los genes dictan mucha o gran medida nuestra conducta, si no es que todo lo que hacemos y somos como seres humanos o como individuos. ¿La infidelidad o la reproducción están implícitas en nuestro código genético como una instrucción? ¿La fidelidad también? ¿O es un convencionalismo social? Wow, yo creo que es una pregunta total la que acabas de hacer. Y déjame decirte que hay que ser cuidadoso cuando hablamos de la genética. La genética es un banco de información que genera una serie de realidades físico o psicobiológicas y estructurales y de tendencia, nada más. Esto es muy importante entenderlo, porque en los últimos años, últimos 20 años tal vez, la ciencia médica ha estado muy encaminada y algunos científicos están muy empeñados en descubrir la realidad humana a través de la genética. Y eso va a ser prácticamente imposible, ¿no? O sea, no es por ahí, no es por ahí. Entonces, hay una cuestión, digamos, para tratar de simplificarlo, de hardware y de software, ¿no? O sea, tienes una computadora que es construida con ciertos elementos, con ciertas marcas que tú le pusiste de disco duro, de procesador y demás, pero luego tienes el software. Y el software es un programa que está corriendo a partir de ese sistema, ¿no?, que tú tienes y que obviamente tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, una computadora viejita pues no podía correr gráficos con mucha fidelidad, pero eso no quiere decir que no pueda correr, digamos, la película o el gráfico, pero está limitada para ciertas cosas y ciertas computadoras tienen más habilidad para hacer ciertas cosas. Entonces, habrá que hacer esa distinción entre el hardware y el software y descubrir la tendencia genética. Es nada más descubrir que hay algún tipo de hardware en nuestro organismo, en nuestra composición estructural, que de alguna manera facilita o dificulta ciertas cosas. Pero la infidelidad es fundamentalmente un comportamiento, es decir, no está determinado en una estructura genética biológica, está determinado en un comportamiento, es una cuestión de elección. Ahora, que a algunos les cueste más trabajo ser fieles o no, eso es otra cosa. O sea, claro, definitivamente, ¿no? Pero al final de cuentas es un comportamiento. Y sería, igual que la genética, pues habría una serie de influencias también sociales, ¿no? Todavía en nuestro país la doble moral es terrible, ¿no? O sea, tú tienes un hijo que anda con muchas mujeres y lo festejas, lo celebras. Pero si tienes una niña que anda con muchos hombres, te espantas, ¿no? Entonces, todavía la doble moral está muy, muy encaminada a eso. Y no solamente nosotros los mexicanos, en muchos países hay esa consigna de doble moral. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que hace? Que fomenta, ¿no?, que haya esa participación en la infidelidad. Entonces, nada más el pensar. Cuando estamos descubriendo genes, ya se descubrió hace algunos años el del alcoholismo, ¿no? O sea, hay un gen que determina una tendencia al alcoholismo. Sin embargo, los estudios han demostrado que no todos los alcohólicos tienen ese gen, ni todos los que tienen ese gen son alcohólicos. Exacto. Entonces, hay otros factores que tenemos que considerar y no nos podemos nada más regir por la pura cuestión genética. Así es que digo, finalmente la intención de esto no es esclarecer si nos sentamos y no nos hacemos responsables de nuestros actos simple y sencillamente porque pues está en nuestros genes, ¿no? Ya lo acabas de mencionar, sí, Mundo, ¿no? Pero lo interesante es, digo, a modo curiosidad científica, pues entender que mucho de lo que somos sí efectivamente lo llevamos inscrito en nuestro ADN, esto es una realidad, pero eso no quiere decir, como el alcohólico, como en el caso del alcohólico, que forzosamente tengamos que rendirnos y sucumbir a esa propensión o a esa tendencia genética, ¿no? Claro, y darte la cuenta que tiene ciertas estructuras que, repito, van a facilitar. Es decir, si tú eres una persona musculosa que mides más de 2 metros, el básquetbol se te va a facilitar, ¿no? Es decir, es evidente. Pero eso no quiere decir que si eres de 1,5 metros, no vas a poder nunca jugar básquetbol, si te va a costar un poco más de trabajo o vas a estar en cierta desventaja en ciertos escenarios. Entonces, eso es un poco también lo que se refiere a la genética, así como te conforma el cuerpo y te da la altura, te da el color de la piel, bueno, pues obviamente te da esas ciertas características que de alguna manera, repito, facilitan ciertas cosas o dificultan ciertas cosas, pero no te determinan como ser humano, ¿no? Eso es muy, muy importante. Tan es así que yo quisiera poner un ejemplo. Yo estoy seguro que si una pareja, hombre y mujer, vivieran en una isla de otras múltiples parejas, pero todas las demás estuvieran infectadas de una enfermedad 100% contagiosa y mortal, serían totalmente fieles. Ellos dos que no están infectados
por más libertad que les dieran, serían totalmente fieles. Estoy completamente seguro. O sea que no tiene que ver la genética, sino la decisión de cada individuo, ¿verdad? Me recordaste un chiste. ¿Qué pasaría si naufragan una mujer y dos hombres en una isla desierta? Dice, bueno, si fueran alemanes, tomarían turnos. Si fueran suecos, pues se juntarían los tres al mismo tiempo. Dice, si fueran italianos, uno mataba al otro por la mujer. Y si fueran mexicanos, ella tomaría turnos con cada uno, haciéndole pensar al otro que nada más con él está. Podría suceder así. Edmundo, Sí. los números de contacto, Con por favor. mucho gusto. Tijuana 634-9750 y San Diego 619-618-2864. Y por supuesto, más información en edmundosanchez.com. Amigos, muchísimas gracias, Edmundo, un placer. Te esperamos Gracias. este Aquí miércoles. estaremos. Vamos a conocer de los deportes ahora. Ya está Samuel López al otro lado del estudio. Adelante.